Amados, la guerra espiritual sí existe. Hay ángeles y hay demonios. Hay un Dios que todo lo puede y hay un Satanás que odia a la humanidad. Y así como hay ángeles, hay espíritus de bien, hay espíritus de maldad. Y de alguna manera en el mundo espiritual se libra una guerra constante. No la alcanzamos a percibir con nuestros ojos, pero la guerra espiritual es. Ahora, yo estoy de acuerdo en que no podemos nosotros desbalancearnos. Por un lado, ver demonios en todos lados. Se levanta la señora en la mañana y dice, ay, se levantó el demonio. No, no es tu señor el demonio. ¿Okay? O que todo lo demonizan, todo. Te caíste, ay, demonio. No, no, tenemos que tener cuidado de que no todo lo que nos acontece podría ser el demonio. Pero también ignorar y decir el demonio no actúa, el demonio no es real, el diablo no existe o el diablo no puede hacer nada, eso es un gran peligro porque usted no se está cuidando de algo que sí es real. Entonces, ignorar o ser indiferentes a la guerra espiritual es un error. Pero también, sí, ignorar o ser indiferentes, pero también satanizar todo es un error. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es ser guiados por el Espíritu para poder percibir en el Espíritu realmente contra qué estamos peleando. Ahora, la Biblia habla de guerra espiritual, porque hay gente que no cree en la guerra espiritual. De hecho, se han levantado doctrinas últimamente que hablan de que la guerra espiritual no existe. Oye, si la guerra espiritual no existiera, ¿por qué la Biblia habla de que tenemos que ponernos armadura? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla? ¿Por qué la Biblia dice que Cristo nos da la victoria? Pues si no hay guerra, no hay victoria, ¿no? Porque dice 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. O sea, sí hay una guerra. Y la guerra es muy, muy real. Y hoy vamos a hablar un poquito de esos espíritus que se asocian y se ponen de acuerdo o hacen alianzas para dañar. Mientras estaba meditando hoy sobre qué compartir, el Señor puso en mi corazón me acordé de ese pasaje de Marcos capítulo 5, la historia del endemoniado Gadareno. Y hoy vamos a hablar de esto. Ahora, antes de hablar de Marcos 5, yo quiero hablarle un poquito. El COVID-19, hoy es lo que más nos ocupa, es lo que más nos tiene con la atención puesta. Hay mucha enfermedad, hay muchas cosas, pero lo que hoy todo mundo tiene su atención puesta es en el COVID-19. Pues yo quiero decirte que más que una enfermedad es un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu se manifiesta destruyendo, enfermando. Ahora, ¿producto de qué? Es muy difícil saberlo. ¿Dónde se origina? ¿Cuál es la raíz de ese espíritu o de esa enfermedad? Porque algunos digan, bueno, no es un espíritu de enfermedad, es una enfermedad, es un virus. Pero ¿producto de qué? Bueno, posiblemente sea producto de la maldad humana. Se oye mucho que ese virus fue creado, es difícil saberlo, pero mucha gente dice que el virus fue creado y no me extrañaría que alguien creara un virus para matar a otros. Hitler quiso exterminar la raza que no era como ellos. Y el espíritu que estaba en Hitler opera todavía. Lo que pasa es que estamos en una sociedad más informada, se descubren más las intenciones y de alguna manera pues la gente hoy se disfraza las cosas, pero abajo están operando como operaba Hitler. No me extrañaría que este virus fue creado para matar cierto tipo de gente. En las películas de pronto que sale un loco queriendo matar a la raza que no le cae bien, el diablo se las enseña a los que las inventan y luego las pasa a la vida real. Porque muchas películas que vimos antes, hoy ya son una realidad. ¿Cierto o no? Y no dudo que haya un loco queriendo hacer daño. También el COVID-19 puede ser una causa a causa de un error humano. A alguien se le fue de ahí de más y hizo algo, se le escapó de las manos y puede ser un error humano. La misma naturaleza ha sido trastornada, ha sido dañada. Posiblemente sea una enfermedad de los últimos tiempos, como lo habló el Señor. Quizás sea el producto del pecado, porque de alguna manera el pecado trae muerte. O un ataque del diablo, porque el enemigo odia a la humanidad. El enemigo odia a toda la humanidad, porque la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que se parezca a Dios, Satanás lo odia. Satanás odia que usted y yo hayamos adorado al Dios del cielo.
Y Satanás nos estaba odiando mientras tú decías, Dios imparable, Dios de imposible, tú eres invencible. Satanás dice, lo odio, lo odio, lo odio, lo quisiera destruir. Y no solamente al creyente, el diablo está destruyendo a toda la raza humana. Porque toda la raza humana tiene la posibilidad de creer en Dios. Los que ya estamos en el camino de Dios, pues obviamente nos tiene la mirada más puesta, pero los que no conocen a Dios también los odia y los está matando. Por eso es necesario saber que no solo estamos enfrentando una enfermedad, sino, y no solo un espíritu de enfermedad. Si el COVID-19 es un espíritu de enfermedad, que yo creo que lo es, no solamente enfrentamos ese espíritu, estamos enfrentando espíritus alrededor del COVID-19. Son una pandilla. ¿Ya la captó? Aún si usted me dijera, bueno, pastor, el COVID-19 no es un espíritu de enfermedad, es una enfermedad. Bueno, alrededor de esa enfermedad hay espíritus operando. Con el fin de destruir, de matar. Jesús dijo, el ladrón vino para robar, para matar y destruir. La lucha que enfrentamos es muy fuerte. Hay gente que no le ha caído el 20 todavía. Y vuelvo a decirle, no estoy hablando de demonizar todo, pero tenemos que estar alertas. Tampoco podemos ser indiferentes. Hay una lucha. Y quiero que vayamos a Marcos 5, del 1 al 20. Y hoy voy a predicar un poquito diferente a como normalmente predico, porque yo le doy el punto número 1, punto número 2, punto número 3. Pero hoy vamos a ir por versículo por versículo. Y vamos a aprender de cómo los espíritus se confabulan para atacar. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué tenía este hombre? ¿Cuántos espíritus inmundos? ¿Cuántos eran? Uno. Y dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Si seguimos leyendo vamos a encontrar la forma en que este espíritu inmundo afectaba a este hombre. Bueno, aquí dice que moraba en los sepulcros, tenía una fuerza sobrenatural y que ni las cadenas lo podían detener, las rompía. Era algo sobrenatural, algo sobrehumano. Ahora, ¿de qué forma se manifestaba este espíritu inmundo en el hombre? Dice, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Un espíritu inmundo que afectaba a un hombre al grado de llevarlo a hacer todas estas cosas. Como yo creo que este espíritu inmundo o esta enfermedad llamada COVID-19 está afectando al mundo, está afectando a México, está afectando a Nuevo León, nuestro entorno, nuestras familias. Pero sigamos leyendo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Diga conmigo, los demonios conocen a Jesús. A veces lo conocen más que algunos cristianos domingueros. Perdón. Los domingos no tenemos reunión, perdón, ya no cabe esa frase. Pero a veces los demonios conocen más a Jesús que la misma gente. Saben más de Jesús. Discernieron que era Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? Dice que corrió y se rodeó. Una vez yo les decía que los demonios a veces son más obedientes que los cristianos. Porque a un demonio le dices, ya, aplácate. Y se aplaca, pero un cristiano dice, siéntate aquí. No, yo me quiero sentar acá. A veces son más obedientes los demonios. Porque los demonios conocen a Jesús. Los demonios saben que el nombre de Jesucristo tiene autoridad. El nombre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Y los demonios saben que toda rodilla se doblará ante Él. Y luego le dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Sabe usted que los demonios se atormentan ante la presencia de Jesús? Se atormentan. Ahora, ¿dónde vive Jesús? ¿Dónde vive Jesús? Al menos que usted lo tenga afuera.
Pero si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, Jesús vive en usted. Y cuando el diablo lo ve a usted, tiene que ver a Jesús. Y cuando ve a Jesús, tiene que atormentarse en lugar de atormentarse usted. El que tiene que ser atormentado es el espíritu inmundo, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Por eso a veces hay gente que no nos soporta. Llega y dice: ay, yo no sé por qué lo veo y me dan ganas de golpearlo. Por el demonio que está atormentado. Así es que cuando su suegra se eche encima, dígale: ya sé que es el demonio que la trae ahí alborotada. Porque no soportan la presencia de Jesús. Por eso usted como creyente, si algo tiene que ocuparse y preocuparse, es de que Cristo esté en su corazón. Porque si Cristo está en su corazón, los demonios se atormentan. Hoy, mientras usted alababa el nombre del Señor y mientras la misma presencia del Señor estaba, mientras adorábamos al Señor, el mismo infierno estaba siendo atormentado. Porque el nombre del Señor es sobre todo nombre. Aleluya. La presencia de Cristo atormenta a los inmundos. El espíritu inmundo reconoce quién es Jesús y la autoridad que tiene sobre ellos. Por eso asegurémonos de la presencia del Señor en nuestros corazones. Versículo 9. Y le pregunto, diga conmigo, le pregunto. O sea, si dice le preguntó, ¿de quién está hablando? Del demonio, del espíritu inmundo. No está hablando en plural, está hablando en singular. Le preguntó. ¿A quién le preguntó? Al espíritu inmundo. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, le dijo, y respondió diciendo, perdón, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Era uno o eran muchos? ¿Se equivocó el que escribió? Porque al principio dice que le salió un espíritu, un hombre con un espíritu inmundo. Y Jesús le dijo a un espíritu inmundo: ¿cómo te llamas? Ahora el espíritu inmundo le dice: Legión me llamo. Porque somos. ¿Qué pasó? ¿Habrá un error de redacción aquí? ¿El escritor de Marcos había tomado mucho chocolate? No. Jesús se enfrenta a un espíritu inmundo. Pero en el momento en que se enfrenta a un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo nunca opera solo. Tiene la pandilla. Tiene el grupito. Su célula. Algunos se empezaron a imaginar hermanos con cuernitos y cosas de eso. Tiene su grupo, porque hay espíritus que se confabulan para dañar. Y cuando ese espíritu inmundo estaba en problemas, llegó la legión. Y ahora no pelea Jesús con uno, ahora Jesús va a lidiar con ¿cuántos? Con muchos. Y es lo que está pasando con el COVID-19. Es un espíritu, pero está aliado con muchos. Y tenemos que discernir esto. Porque nos estamos cuidando del COVID-19, pero no nos estamos cuidando de la pandilla que trae con él. De sus socios. De los que están aliados. Y mire cómo sigue diciendo. Y le rogaba mucho. ¿Quién le rogaba mucho? El espíritu inmundo original. El jefe. ¿Sí me estoy explicando? El capo. Le rogaba, él era el que comandaba ahí. Y los demás eran sus ayudantes. Y entonces él, como responsable de la raza, le rogaba a Jesús, le rogaba mucho que no los. O sea, hasta eso era intercesor.
Qué vergüenza, usted no intercede por sus hermanos y el demonio sí por los de él. Ahora resulta que le dice, no nos envíes fuera. Le rogaba el espíritu inmundo. Rogaba por él y rogaba por los muchos. Porque cuando un espíritu inmundo está operando, quiero repetirle, no solo es él, alrededor de ese espíritu operan otros espíritus inmundos. Es, por ejemplo, un espíritu de alcoholismo. El espíritu de alcoholismo ataca a la persona para alcoholizarse, pero alrededor de él está el espíritu de pobreza, de ruina, de inmoralidad sexual, de ira, de violencia, de destrucción de familias. No solamente es el espíritu que lleva a la gente al alcoholismo, son los que le ayudan. En este caso del gadareno, estaba el espíritu que controlaba, pero alrededor estaban los otros operando. Amado, alrededor del COVID hay muchos espíritus que ahorita los voy a mencionar. No son todos, pero Dios puso en mi corazón al menos 20. Aleluya. Así es de que no, tenemos que salir porque a las 10 ya no podemos andar afuera. Lo salvó el gobierno, hermanos, lo salvó el gobierno. Y quiero que veas aquí en el versículo 11. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Eran como 2000 cerdos. Y le rogaron todos los demonios. ¿Quiénes le rogaron? Ahora ya no solamente rogaba uno por todos, ahora ya todos ya estaban ahí rendiditos. Le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahora, ¿quién está rogando? Todos ellos. Ahora, ¿qué espíritus inmundos operan alrededor de COVID-19? Así, yo no le puedo decir, el Señor me habló en un sueño, el Señor me lo dictó, el Señor me lo dijo, pero yo estoy orando y digo, Señor, ¿qué hay alrededor? Porque si yo voy a la palabra, sé que hay algo alrededor. ¿Qué hay alrededor de lo que estamos pasando y con lo cual nosotros estamos librando la guerra espiritual? Número 1, contra un espíritu de muerte. El espíritu de muerte anda alrededor. Ahora, estoy hablando no de la muerte natural, porque todos en algún tiempo vamos a morir. Estamos hablando de la muerte antes de tiempo. ¿Y cuál es la muerte antes de tiempo? Antes del tiempo que Dios señaló para ti y para mí. ¿Están conmigo? Antes de haber terminado el propósito por el que tú viniste aquí. Porque cuando tú viniste a esta tierra, Dios te dio un tiempo y un propósito. Y la idea es que en ese tiempo tú cumplas el propósito. Y después de cumplir el propósito, nada hay que hacer aquí. Eso sucedió con Jesús. Jesús tenía 33 años y ahora el Padre dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es el tiempo de irme. ¿Jesús murió prematuro? No, aunque murió joven, no murió antes de tiempo, murió en el tiempo señalado. ¿Están conmigo? Entonces, una persona que tiene 80 años y muere sin cumplir el propósito, muere prematuramente. Muere antes del tiempo señalado por Dios, aunque tenga 80 o 90 años, muere prematuramente. Una persona que tiene 30 o 40 y ya cumplió el propósito de Dios por el tiempo que Dios diseñó, muere en el tiempo de Dios. ¿Sí está conmigo? Pero ¿qué es lo que hace el espíritu de muerte prematura? Te lleva antes de cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que anda rondando en los aires. Mucha gente está muriendo. Segundo, espíritu de temor. Mucha gente está atemorizada y paralizada. Y el temor los tiene dominados, un miedo, un pavor. Y yo sé que es natural que haya miedo, pero una cosa es que tengas el temor que viene de pronto, pero otra cosa es que te controle. Yo no sé si algunos de los que están aquí hoy dijeron, pues voy a ir, pues de repente no sé si ir o no ir. Y tienes razón, pero aquí estás, o sea, no te dejaste vencer. No sé si me estoy explicando. Ahora, yo no quiero aclarar, no estoy diciendo que los que están en su casa se dejaron vencer, no. Estamos en un tiempo de pandemia y tenemos que ser dirigidos.
Pero lo que te quiero decir es que ese espíritu de temor te controla. Detrás de ese espíritu de enfermedad está un espíritu de ruina y pobreza. Las economías mundiales están cayendo. La economía nacional está cayendo. Las economías familiares están colapsando. Hay un espíritu de ruina, pobreza y escasez. Otro espíritu que opera alrededor de este espíritu es el de codicia y avaricia. Gente pretendiendo riquezas o ganancias a costa de la enfermedad. Ahora, quiero equilibrar aquí, porque usted dice, bueno, es que yo vendo tapabocas, pastor, entonces estoy lucrando. No, ese es tu trabajo. ¿Sí me explico? Yo les dije la vez pasada que para muchos esta situación que estamos pasando de pandemia es un fracaso, pero para muchos es la oportunidad de hacer un negocio. No, no estoy hablando de ese tipo de trabajo digno, no estoy hablando de ese estoy hablando de corrupción. ¿Están conmigo? De corrupción que trae la codicia y la avaricia. No sé, por ejemplo, si un ventilador cuesta en el precio más alto en el mercado mundial $1,000 y lo venden $5,000, ahí hay un espíritu de corrupción, de codicia y avaricia, y hay gente que se está enriqueciendo con la situación que estamos viviendo porque hay un espíritu operando detrás de ellos. Hay un espíritu de control y manipulación, hay personas manipulando la situación para sacar provechos. Espíritu de confusión, hay gente confundida por tanta información que sale de los medios. Mucha información que a veces ni siquiera está comprobada. Usted ya va a ver las noticias y dice, ay, no sé qué van a salir ahora. Y entra un espíritu de confusión en la gente, espíritu de depresión. El encerramiento, el confinamiento a muchos les trajo depresión. Están deprimidos, están confundidos. Deprimidos por la situación. Hay otro espíritu, el de ansiedad y de preocupación. Por eso gloria a Dios que dice su palabra que el Señor guardará en completa paz a aquellos que en Él perseveran porque en Él tiene su confianza. Pero hay espíritu de ansiedad y de preocupación. Todo eso es más peligroso que el COVID-19. Ahora están aliados con el COVID-19. Está otro espíritu de mezquinidad. La gente no ayuda a otros por un corazón mezquino. Espíritus de opresión. La gente está oprimida. Espíritus de desánimo. Hay mucha gente desanimada. Está desanimada. Sigue más adelante. Es más, quiero decirle que yo he sentido muy fuerte en mi corazón que hay cristianos desanimados. Y le voy a decir por qué. ¿Se los digo o no se los digo? ¿A usted le gusta el chisme, verdad? Cuando iniciamos las transmisiones, y no estoy hablando nosotros tenemos muy buena audiencia, gracias a Dios, en nuestras redes, transmitimos por Facebook, por YouTube, pero aún así, también vimos ese efecto aquí en nuestra congregación. Cuando nos encerramos hace 3 meses, o 3 meses y medio, el primer domingo, todas las iglesias que transmitían, su audiencia, lo hemos estado platicando entre pastores, porque entre pastores también tenemos de repente ese chisme celestial. Ese que nos edifica los unos a los otros. Hablamos de la oveja cabrito, del chivo cuernudo y cosas de esas. Y platicando entre nosotros, decíamos, la audiencia cayó. La audiencia que teníamos el primer domingo en línea contra el que se tuvo el último domingo en línea, en el promedio bajó un 50%. ¿Qué pasó con ese 50% que se desconectó? Se desanimó. Posiblemente se enfrió. Posiblemente se confundió. Porque hay espíritus que operan de esa manera. Yo siempre les digo a ustedes, no tengan miedo al diablo cuando le hace, que voy a comer. No, el perro que ladra no muerde. Es más, te lo voy a decir en dicho pastoral. Demonio que se aparece es puro cuento. Tenle miedo a las maquinaciones de Satanás, que se viste como ángel de luz y que no se te presenta como demonio, porque yo estoy seguro que aquí
la mayor parte, un que otro sacatoncito que pudo haber venido este día, pero la mayor parte, si se le aparece el diablo, se le pone al frente. Ay, ese amén estuvo muy apretado. Pero te aseguro que inmediatamente le sacas la Biblia. Mínimo se dices así. Pero no te vas a quedar, haces algo. O como dijo el pastor la vez pasada, ¿cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Algo vas a hacer. Pero a ti y a mí no se nos va a parecer de esa manera. A ti y a mí va a ser sutil. Decía el apóstol Pablo, yo tengo miedo que como la serpiente con su astucia engañó a la mujer, así ustedes sean engañados, le decía a la iglesia. Porque el enemigo se viste como ángel de luz. Entonces hay gente en desánimo, hay otro espíritu, un espíritu de engaño. Hay quienes están usando esta situación para engañar a otros. Un espíritu de mentira operando en los aires, gente que inventa cosas y que en lugar de informar desinforma. Porque hay un espíritu de mentira, por motivaciones equivocadas o simplemente por hablar. Hay gente que le gusta solo decir cosas para protagonizar o no sé, y ese espíritu de mentira está operando en los aires. Un espíritu de intimidación, gente paralizada. Pero no para ahí. Hay un espíritu de violencia intrafamiliar. En el encerramiento, los índices de violencia, estadísticamente hablando, se fueron para arriba. Hablaban de que en un mes en Guadalupe se habían disparado un 38%. En un mes. Yo no sé cómo esté ahorita, porque ahorita ya la gente ya ni se fija en eso. Están fijándose a ver cuántos murieron hoy y cuántos se contagiaron hoy. Pero la violencia en un mes se había disparado. Los pleitos, las denuncias, los golpes en los hogares. Quizá por el mismo encerramiento, estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. ¿Sí me explico? Y el chamuco no se pudo retener tanto. No lo sé, pero un espíritu de violencia intrafamiliar, un espíritu de ira, de coraje, está asociado con ello. Pero ahí le va este. Señor ponía en mi corazón que hay un espíritu de inmoralidad y perversión. Pastor, ¿qué tiene que ver la inmoralidad sexual y la perversión? Es que en este tiempo de confinamiento has estado más expuestos a los medios. Gran parte de lo que pasas durante el día estás en un dispositivo. Un dispositivo que al alcance de un clic ya tienes pornografía. Ya hay creyentes que están cayendo en pornografía. Hay personas que están saliéndose de su casa y están cayendo en adulterio. Porque ese espíritu los agarró. Desintegrando los hogares. Entonces este encerramiento te lleva a buscar información y de pronto aparece algo y caes. Y cuando menos acuerdas, ya eres preso de ese espíritu de inmoralidad y perversión. También va acompañado este espíritu con el espíritu de desintegración familiar o ataques a la familia. Dividiendo los hogares, se están dividiendo los hogares. Quizá más de uno de nosotros conoces de un caso de que en este tiempo hay problemas de división en los hogares, pero no para ahí. Esos espíritus dividen también la iglesia de Cristo. El enemigo tratando de dividir la iglesia, enfriando a la gente, ocupándola en cosas, y espíritus influyendo para caer en tentación. Y por último, un espíritu de retroceso. Yo sé que puede haber más, pero Dios puso en mi corazón estos. De ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, en cualquier área de tu vida. La Biblia dice que la senda de un justo es hacia adelante. La senda de un justo es avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retroceden. La Biblia dice que ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás está apto para el reino de los cielos. Nosotros vamos hacia adelante. Quizá golpeados, quizá luchando, quizá peleando la batalla, pero el enemigo no nos puede detener. Pero ese espíritu de retroceso, si te llega a tomar, te llega a agarrar, te llega a influir, te detiene y te regresa. Tú no puedes hoy espiritualmente estar peor que cuando inició la pandemia. Esta pandemia, si no te ha hecho subir de nivel en el espíritu,
estás en problemas. Si tu vida espiritual antes de la pandemia era una, hoy debería estar más alta. ¿O no? Y si está retrocediendo, hay problemas. Hay una guerra. Y necesitamos entenderlo para estar preparados. Y con la ayuda del Señor y con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, salga derrotado COVID-19 y su legión en el nombre de Cristo. Amén. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Y dice el versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. ¿A quién le dio permiso? A todos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron. El efecto fue grande. No fue un solo cerdo, fue todo el hato completo, porque así es, esos espíritus no solamente dañan a alguien, dañan todo lo que está alrededor. Ese espíritu no afecta solo al que de alguna manera padece la situación, sino a todos. Versículo 14, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. La conmoción fue enorme, porque ese espíritu no solamente afecta a algo en particular. La idea del enemigo es expansiva, como este espíritu de enfermedad que es expansivo. Pero tenemos una buena noticia. La buena noticia es que esos demonios se arrodillan ante el nombre de Jesucristo. Él tiene autoridad sobre todo espíritu inmundo. Y sabe una cosa, vamos a vencer con la ayuda del Señor. Y vamos a ver la gloria de Dios. Solamente hay que pelear la batalla. Solamente hay que enfrentar la guerra espiritual. Pero la batalla está asegurada. Cristo la pagó, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el Señor avergonzó y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El nombre del Señor está sobre todo nombre. ¿Cuántos creen que el nombre del Señor está sobre todo nombre? Ahora, ¿cuántos creen que Jesús vive en ti? Y como Jesús vive en ti, los mismos demonios se tienen que arrodillar ante la presencia de Jesús. Ahora, cuando Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿qué está diciendo? Usen mi nombre, usen mi autoridad. Háblenle al demonio como si yo mismo le estuviera hablando. No sé si me estoy explicando. Cuando tú vas en nombre de alguien, tú llevas toda la autoridad, como el embajador de México en Estados Unidos. El embajador de México lleva toda la autoridad, viene en nombre del gobierno mexicano y tiene autoridad en ese lugar donde está, porque representa una autoridad. Yo quiero decirte que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él dijo, en mi nombre. Él dijo, ustedes tienen el permiso de hablar como si yo mismo estuviera hablando. Cuando el demonio escuche, que sepa que no necesariamente eres tú el que le está hablando, sino el que está en ti es el que le está hablando. Y el que está en ti soy yo, y ante mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla. Aleluya. La buena noticia es que el Señor tiene autoridad sobre cualquier espíritu inmundo y sus asociados. Y mira el resultado, versículo 15. Vienen a Jesús. Esto es lo más lindo de toda la historia. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Yo estoy convencido de una cosa. Después de lo que está pasando, se va a despertar sobre nuestra nación y sobre el mundo el mayor movimiento de evangelización y de salvación que jamás hayamos visto, porque la gente contará las maravillas del Señor. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Primero no lo quería ver, ¿verdad? Pero ahora ya no era el demonio, ahora era la persona. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por eso le digo que después de lo que está pasando, vamos a contar las maravillas del Señor y vamos a decirle a otros cómo Dios tuvo misericordia de nosotros. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades alrededor. El hombre se fue a las 10 ciudades vecinas. Es como que si hubiera ido aquí a los 9 municipios conurbados más uno más. Dicen los teólogos que el que le juntó a aquellos 5,000 hombres y mujeres que estaban en la multiplicación de los panes y de los peces, ¿saben quién fue? El que era endemoniadito. Si Dios usó a un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo y por una legión, que no use a usted y a mí, que hemos sido rescatados y lavados con la sangre de Cristo Jesús y que podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y dice, y todos se maravillaban. Las cosas cambian cuando Cristo interviene.